Nosotros vamos a ver a continuación fallas debido a procesamientos defectuosos o problemas del fabricante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estos problemas se manifiestan intrínsecamente o inherentemente en la pieza o componente? Van a fallar rápido. ¿Ve? Entonces, porque ya vienen desde un inicio, es decir, están presentes desde un inicio. Solamente se espera en cualquier momento ocurrir el desenlace. Pero son tempranos, son rápidas. No es que van a durar mucho tiempo. Son rápidas. Entonces, cuando son de esta forma, de esta naturaleza, las fallas son continuas o son tempranas, como lo estamos acá mencionando. Ahora, también pueden pasar las que son periódicas, las que vienen de manera más adulta o que ha pasado un tiempo, ¿ven? Que pueden aparecer. Entonces, cuando aparecen de esta forma, entonces ahí sí vienen las condiciones de servicio, como por ejemplo temperaturas, combustible, refrigeración, ¿ve? Que son variables que pueden contribuir que esas piezas suelen presentar algún problema, ¿no? Entonces, este problema está presente en condiciones específicas, ¿no? Es decir, como le mencionaba, ¿no? Temperaturas, por ejemplo, el combustible, ¿no? Tiene mucho que ver con la temperatura. La misma también con la refrigeración y la lubricación también. Entonces, tienen una relación directa en el funcionamiento del componente. Y lo otro es lo que son esporádicos o que son bien tardíos, ¿no? Los esporádicos, a la verdad, se presentan mayormente cuando hay mucha irregularidad, ya que a veces se presentan al azar, es decir, nadie los espera. Entonces, bajo esas condiciones, mayormente tienen mucha relación, por ejemplo, los terrenos, los climas, que puede ser un clima frío o un clima caliente, la humedad, ¿ve? Entonces, es decir, cuando hablo de terreno también hablo ahí de los polvos abrasivos, porque ustedes van a ver que los terrenos, los suelos, tienen distintas naturalezas. Aquí lo que interesa en los polvos o tierra, básicamente se debe a la dureza del material. Hay terrenos que son muy blandos, hay materiales que son muy duros, si hablamos del aspecto extremo. Entonces, cuando el equipo o el implemento o la pieza o los componentes hacen frente a estos tipos de suelos, suelen afectarse indirectamente, ¿no? Suelen deteriorarse inmediatamente. Entonces, ahí es bueno hacerle un estudio del terreno y hacer frente, ¿no?, al equipo. Podemos preparar el equipo para ese tipo de terrenos. Entonces, eso también nosotros debemos conocerlo. Entonces, y eso también es lo que estaremos dando en adelante. ¿Bien? Entonces, vamos a mencionar cuáles son esta clasificación de las causas que producen falla debido a procesamiento defectuoso o problemas del fabricante. Es decir, aquí vamos a ver directamente en qué pueden tener muchos los problemas los fabricantes. Por ejemplo, el número 1 dice imperfecciones debido a composiciones defectuosas. Imperfecciones debido a composiciones defectuosas. ¿A qué se refiere? Se refiere a la selección del material. Recuerden que en la siguiente sesión que viene vamos a hablar de principios de metalurgia. Ahí vamos a hablar, por ejemplo, cuál es el material que se fabrica algunas piezas mecánicas. ¿Ve? Vamos a mencionar básicamente de qué material se hacen. Mayormente son materiales metálicos. Y ahí vamos a mencionar qué metales y también aleaciones. Ya estaremos mencionándolo ahí para no tomar mucho tiempo. Entonces, cuando estos materiales no se seleccionan adecuadamente, ¿qué arrastra? Inclusiones. ¿Ven? Una inclusión viene a ser un material, pero un material indeseado, ¿no?, que no debe estar ahí. Por el proceso o eficiencia que tiene el fabricante para refinar su material, entonces no existe ningún, vamos a poner
procedimiento o proceso capaz de eliminar cualquier impureza que pueda estar metida dentro de un material. Es bien difícil, casi podemos llamarlo así imposible, ¿no? Entonces siempre va a haber estas materiales que vienen a ser materiales indeseados que se logran colar o meterse ahí, que no se han podido eliminar por ningún proceso o etapa que el fabricante tiene. Entonces, eso van a influir directamente en la propiedad que tiene el material, o en este caso el componente, ¿no? Entonces, pueden provocar que se fragilice la pieza rápidamente. ¿Qué es fragilidad? Que no tenga capacidad de ¿qué? De resistencia mecánica, es decir, cualquier golpe que reciba, ahí llegó, hasta ahí llegó, debido a las imperfecciones que tiene el material. Responsabilidad del fabricante. Defectos que se originan durante la manufactura. Vamos a hablar también ahí en principio de metalurgia, por ejemplo, cuáles son los mecanismos o procesos de fabricación de piezas, ¿no? Hay piezas que se funden, hay piezas que se hacen a través de materiales sólidos o también a través de soldadura, porque hay piezas también que se fabrican mediante aplicación de soldadura. Entonces ya las estaremos viendo en la siguiente sesión. Entonces, pero ¿qué pasa si ese material, ¿ven? que se ha fundido o que está siendo sólido internamente tiene algún defecto? Efectos como por ejemplo segregaciones, contracciones, porosidades, cavidades, ¿ven? Estos van a provocar que la pieza también tenga un problema interno. Es decir, que cuando la pieza entre a trabajar se manifieste rápidamente los problemas. 3. Defectos debido al trabajado. ¿Qué se refiere al trabajado? Se refiere que cuando la pieza, por ejemplo, que ha sido fundida o que ha pasado por un proceso, por ejemplo, de deformación, necesita quitar algunas irregularidades o dejar una superficie de mejor aspecto para pasar a otra etapa. Entonces, eso hay que tratar de quitarlo. Entonces, para quitarlo, a veces por ahí podemos provocar que tengan algunos defectos, como dobleces, costuras, fisuras internas, discontinuas, grietas por fragilidad, deslaminación y exceso de deformación. Por ejemplo, podemos citar ahí la laminación. La laminación es un proceso que consiste en hacer láminas. Pero ¿qué sucede? Que en vez de hacer láminas, ya no hacemos láminas, sino hacemos de repente otra forma, ¿no? Ya sea en su espesor. O de repente podemos provocar intermitencia, o podemos provocar, por ejemplo, ahí carencias o faltantes de partes, o de piezas en este caso del cuerpo, no sea, o que no salga completo el tamaño de la plancha o lámina. Entonces, debido a muchos factores, por ejemplo, exceso de temperatura, ¿no? ya que para laminar utilizamos unos rodillos que vamos estirando el material y puede ser que el rodillo levante o arranque material propio y nos deja un defecto. Entonces hay casos así que a veces, por ejemplo, teniéndose defectos, a veces el fabricante hace. Por ejemplo, puedo citar por ejemplo los cucharones o cantoneras, o otros le llaman bolsas, como quieran por ahí conocerlo. Entonces, estos cucharones o bolsas o cantoneras se hacen por planchas, ¿eh? Entonces la plancha hay que laminarlo. Entonces puede ser que tenga unos otros defectos. Y sin saber, como está a veces internamente, no nos damos cuenta que internamente va ya una contracción producto de la deslaminación que ha provocado esto. O que haya una cavidad. O que esté también contaminado. Entonces, cuando el cucharón va a recibir los esfuerzos, puede ser que se manifieste rápidamente las fisuras, grietas y aparezca ya un problema físico y no pueda trabajar de la manera correcta este cucharón o cantonera. Bien, o bolsa. Bien, entonces esos son los defectos debido al trabajado. Irregularidades debidas al maquinado. Para quitar
a veces irregularidades utilizamos máquinas, ¿ya? Para limpiar, quitar, ¿no? Que puede ser una máquina, un esmerilar, un estampar, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos procesos ahí que que se utilizan para tratar de acabar la pieza. Entonces, cuando las máquinas no están bien afiladas o el esmeril de repente no está bien con la piedra adecuada de desbaste o de refinado, entonces podemos generar algunos efectos superficiales como ranuras, quemaduras, rasgaduras, escamas, fisuras y fragilización. Si ustedes han visto, por ejemplo, cómo se fabrican, por ejemplo, los engranajes, por ejemplo, utilizan, por ejemplo, máquinas por ejemplo, los tornos. ¿Ve? Los tornos llevan una cuchilla, entonces comienzan a labrar el material y va dando forma a la pieza, en este caso al engranaje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos hacer un vasto, es decir, un acabado vasto, un acabado liso, suave, brilloso, entonces debo tener, por ejemplo, para ser brilloso, debo tener un esmeril con una partícula o una lija extremadamente fina. Si yo utilizo una partícula o una lija de mayor granulometría, entonces, ¿qué me va a suceder? Que no voy a dejar un acabado vasto. Entonces es muy importante elegir, seleccionar el tamaño de la partícula devastadora, ya sea del esmeril o lija, adecuada según el acabado superficial que ésta puede tener. Los acabados son distintos, hay acabados de pulidos, brillosos, hay satinados, ¿vale? Que son un poquito más opacos, y eso va a estar en función al tamaño de la piedra o tamaño de la partícula del esmeril o lija que se quiera hacer. Bien, como punto 5 tenemos defectos debido a la soldadura. ¿Vale? Le mencionaba también que la soldadura también hay piezas que se utilizan como soldadura. Ahora, soldadura hay muchos procesos. ¿Ve? No solamente no me refiero a la soldadura eléctrica. Hay piezas mecánicas que no se utilizan con el proceso eléctrico. Por ejemplo, a ver, las válvulas, ¿no? O también cigüeñales. Por ejemplo, las válvulas. Caterpillar fabrica dos tipos de válvulas, la de un solo cuerpo o dos cuerpos. Por ejemplo, la de dos cuerpos, se le llama dos cuerpos porque por un lado se fabrica la cabeza de la válvula y por otro lado se fabrica el vástago. Entonces, pero la válvula tiene que tener su cuerpo completo. Entonces, para unir la cabeza y el vástago, entonces estas se hacen girar en sentido contrario y el calor de rozamiento que va a producir genera una fricción, calor de fricción, y ese calor se va a aprovechar para hacer la unión. ¿Ve? Entonces, esa soldadura se llama proceso por fricción. ¿Ve? Entonces, toda soldadura es necesario el uso de una energía o proporcional energía. Entonces, esta energía puede ser energía química, puede ser energía eléctrica, puede ser energía luminosa. Hay muchas formas como se puede manifestar la energía. Entonces, si hay muchas formas de manifestación de energía, hay muchas formas de proceso de soldadura. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, ¿qué puede provocar? Porosidad, acanaladuras, fisuras, tensión residual, falta de penetración. Se refiere que el calor no ha llegado a toda el área donde genere una mayor cohesión o una mejor adherencia. Seguimos con la clasificación de las causas que producen falla, pero siguiendo las fallas debido a procedimiento defectuoso o problema de fabricante. Anormalidad debido al tratamiento térmico. ¿Ven? Ya vamos a hablar acerca de los tratamientos térmicos. Entonces, ¿qué pueden provocar sobre el calentamiento, quemaduras, presencia de fisuras por templado, crecimiento de grano, etcétera, etcétera, etcétera? Ya estaremos tocando ese tema. Imperfecciones debido al endurecimiento superficial. Es un tratamiento parecido al tratamiento térmico, que solamente es localizado, es puntual. Solamente se da en una área que uno quiere, por ejemplo, endurecer. 8. Debido a tratamientos superficiales, es decir, donde vamos a hacer un limpiado, o vamos a depositar algo, o vamos a hacer un revestido, ¿no? O por dilución química. Hay tratamientos superficiales que se dan a piezas, por ejemplo, los cojinetes. Los cojinetes son núcleos de acero, pero después tienen un recubrimiento.
Y la técnica para recubrir pueden ser a través de una electrodeposición, un revestido de edición química o limpiado. Es decir, hay muchas formas. Pero ¿qué pasa si eso se hace mal? La capa rápidamente se desprende. Y si se desprende, la dureza superficial disminuye. Y cuando hay contacto, rápidamente la pieza se puede deteriorar. 9. Ensamble descuidado o mal acoplamiento de las piezas que se le da. Puede atrapar polvo abrasivo y polvo duro, y eso puede provocar ranuras y daños superficiales. ¿Ve? Entonces hay que tener mucho cuidado, y ese es uno de los problemas que se tiene cuando se trabaja en campo, libre. Tiene que estar en un área libre de esos polvos. Recuerden que los polvos, los vientos los pueden levantar cuando son partículas muy pequeñas. Pero basta que tengan una naturaleza dura para que puedan rayar o polir las superficies. Y la última dice fallas en la línea de separación en el forjado debido a deficientes propiedades transversales. ¿A qué se refiere a deficientes propiedades transversales? Miren, nosotros vamos a hablar en las siguientes sesiones, vamos a hablar de la forja. La forja es un tratamiento mecánico que se hace sí o sí de las piezas donde van a tener mucha resistencia mecánica de por medio. Por ejemplo, los cigüeñales, las bielas o los engranajes también, ¿no? Son piezas que van a soportar y también transmitir cargas. Entonces, para que puedan transmitir esas cargas, tiene que haber líneas por donde se dirijan, porque si no hay líneas o vías por donde se van a dirigir, simplemente la carga va a entrar al cuerpo y ahí se va a quedar. No va a transmitir nada. Por lo tanto, la pieza está expuesta a que en cualquier momento se rompa. Entonces la forja se genera una línea de texturas. Entonces estas líneas de texturas vienen a ser líneas por donde se van a ir o van a ser transmitidas las cargas. Si estas no se encuentran ahí o se encuentran ahí pero no de la forma correcta, ¿qué va a suceder? Que esas cargas que se van a transmitir a través de ese cuerpo van a tener problemas. Entonces eso es lo que se refiere a deficiencias en propiedades transversales. Es decir, no van a tener esas líneas o esas propiedades adecuadas para que las cargas fluyan y no hagan ninguna retención de carga. ¿Ve? Entonces, eso también tiene que ver mucho con la fabricación.